están? Bienvenidos a su clase de computación. El día de hoy les voy a hablar, o más bien les voy a mostrar cómo hacer una línea de tiempo con ayuda de Word. Nada más para retomar un poquito, recordemos que las líneas del tiempo son apoyos visuales que me muestran el orden cronológico de una serie de acontecimientos o de una época en especial, en específico podría ser. Las líneas del tiempo generalmente, eso sí hay que recalcarlo, pues son en horizontal. También deben tener obligatoriamente pues el año o la época, o si es que tienen la fecha exacta, pues la fecha exacta en el cual sucedieron los acontecimientos que vas a graficar. También tienen que tener marcadores temporales. Esos marcadores pues pueden ser un puntito o una flechita que señale el año o el periodo, ¿no?, en el que se desarrolló el evento. Recordemos que hay eventos que pueden durar 1500, 2000 años, 1 millón de años. Entonces, que no te asustes si muchas veces el orden de las fechas no es continuo. Es decir, te voy a mostrar esto que dice aquí 1939 y luego se brinca al 1942. Pues es que del 39 al 41 pues no hubo nada relevante. Fue hasta 1942 que volvió a suceder algo importante. Lo que sí debemos respetar es el orden de las fechas. Es el orden de las fechas, eso sí. No importa que del 1939 se brinque al 1947 si tú quieres, pero siempre y cuando vaya en orden. Cuando veamos una línea de tiempo, nos vamos a encontrar que hay una gran variedad. Hay una gran y enorme variedad, pero es que se puede hacer una línea de tiempo de cualquier tema, de tu vida en la primaria, y de tu vida en el preescolar. Se puede hacer una línea de tiempo, si tú quieres, de la historia de la cuchara, de lo que tú quieras. Esta línea del tiempo, fíjate, está dividida en varias partes. La primera es que es sobre los presidentes de México. Quiero que veas de qué periodo a qué periodo se desarrolla. En una línea de tiempo tú tienes que tener presente de qué año a qué año. Es decir, de qué periodo a qué periodo. Eso sí hay que tenerlo bien claro. ¿Cómo lo voy a delimitar? Pues bueno, si te das cuenta, el primer año que aparece, o la primera fecha que aparece en mi línea de tiempo, va a ser el inicio del periodo que yo voy a mostrar gráficamente, y el último año que aparece en mi línea de tiempo va a ser el final del periodo del cual yo voy a hablar. Si te das cuenta, este periodo abarca de 1946 al 2012, ¿vale? Y siempre lo tenemos que tomar en cuenta. También, a la vez, esta línea del tiempo está dividida por sexenios, es decir, por personajes que fueron mandatarios del país cada 6 años. ¿Te fijas? Y aparte, todavía esa línea del tiempo está subdividida por algunos modelos económicos que vivió el país durante ciertas épocas. Por ejemplo, tenemos aquí este modelo económico que abarcó el sexenio de Miguel Alemán Valdés y terminó en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Si te das cuenta, aquí tenemos, dice Gustavo Díaz Ordaz, y está apartado aquí. ¿Por qué? Bueno, es que yo en mi línea de tiempo o en mis líneas de tiempo puedo separar eventos importantes. Por desgracia, a Gustavo Díaz Ordaz no se le recuerda porque construyó una siderurgia o porque comenzó la construcción de un metro. A Gustavo Díaz Ordaz se le recuerda por la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Por eso es que se le separó de la línea de tiempo, claro. Aquí aparece su nombre y su periodo, pero se le hizo una mención, pues no especial, pero sí una mención, pues extra, ¿no? Un punto, una notita. Se puso una notita referente a, a este presidente. Ahora sí, ¿qué voy a encontrarme posiblemente en una línea del tiempo? Vas a ver estos términos a lo mejor. Esos términos, por ejemplo, AC significa, ojo, AC en algunas abreviaciones puede significar asociación civil,
En este caso, en una línea de tiempo significa antes de Cristo. Es decir, lo que pasó antes del nacimiento de Cristo. DC significa después de Cristo, es decir, lo que pasó a partir del nacimiento de Cristo. Circa, la palabra circa, o bueno, es como decir circo, pero mujer circa, nos dice que 5 años antes o 5 años después. A ver, muchas veces no tenemos la fecha precisa de los acontecimientos. Tenemos un año o un dato que me dice que a lo mejor pudo haber sido en cierto año, en cierto día, pero no lo sé exactamente. Entonces, pues bueno, no te preocupes, sencillamente, si más o menos sabes el año en el que sucedió, por ejemplo, 1910, pero no sabes si fue en el 1911 o en 1908, pues entonces pon 1910 y la palabra circa, o así aparecerá, y dice que pudo haber sido en 1905 con esta palabra, o pudo haber sido en 1915 y obviamente en 1910, el año en el que pusiste. Es solamente un ejemplo. También nosotros podemos encontrar dentro de una línea del tiempo, o podemos ver en las líneas del tiempo que hay una fecha y seguida de la letra A y dos guiones. Por ejemplo, aquí te pongo 2010, la A y los dos guiones. Eso significa que el evento o el periodo o la época comenzó en el año que te marca el indicador, pero no ha terminado. O sigue aún en el año presente. Entonces todavía, como todavía no termina, pues se pone A y dos guiones medios. También para hacerte referencia de algo, en una línea de tiempo tú puedes poner eh, el año en el que sucedió el acontecimiento o la fecha precisa. Es decir, el día, mes y el año. Tú decides realmente. O el periodo. Por ejemplo, 2012, 2018 fue el periodo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, por así decirlo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos a hacer una línea del tiempo en, en Word, en PowerPoint o en Excel? Ah, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. De dónde sacas la información. Eso es bien importante. Tú antes de hacer una línea de tiempo, tú tienes que tener bien la información, o ya debes haber estudiado la información que vas a poner, y cuidado con la fuente. Por ejemplo, aquí yo tengo la generación de las computadoras. Aquí dice que la primera generación comenzó en 1946 y que actualmente aún estamos en la quinta generación, lo cual no es muy preciso, porque la primera generación comenzó en los años 40 y a mediados de los 50 fue cuando terminó. Y bueno, aún hoy estamos ya en la sexta generación, la cual comenzó en 1999. Entonces, cuidado de dónde sacamos los datos, ¿no? Si te das cuenta, estamos hablando de generación de computadoras, pero hay mucha diferencia, creo yo, en la información que encontré. Pero bueno, pues ahora sí, vamos a hacer una línea del tiempo. Archivo, nuevo. Dependiendo para qué vas a usar tu línea del tiempo, yo te recomiendo que coloques tu hoja en horizontal o en vertical. Si la vas a imprimir, pues ponla en horizontal. Si va a ser parte de un trabajo que tiene varias páginas, pues entonces déjala así como está en vertical. Pero yo en este caso la voy a poner en horizontal. Quiero que veas. Está en vertical mi hoja. Me voy a ir aquí a donde dice diseño de página, la ficha de diseño de página, orientación, en el grupo configurar página, y la voy a colocar en horizontal. Si te das cuenta, en la ficha de insertar yo tengo el icono de Smart Art. Si yo le doy clic a este icono, voy a encontrar una serie de gráficos o
acomodadores visuales, por así decirlo, de información. En este caso yo sencillamente me voy a ir al que dice proceso. Hay muchísimos diseños, pero aquí tengo uno que se llama línea de tiempo básica. Tú puedes usar, por ejemplo, este o este diseño, el que tú quieras. Yo en este caso voy a usar línea de tiempo básica. Clic y aceptar. Y bueno, antes de comenzar de hacer cualquier cosa, desde ahorita pon los colores que vas a querer. ¿Por qué? Porque si primero pones tu texto y le cambias el color al texto y después modificas los colores del tema de tu línea del tiempo, te van a eliminar las modificaciones que tú le habías hecho previamente a tu texto. Por ejemplo, si aquí pongo rojo para escribir en la línea del tiempo o en cualquier gráfico de SmartArt, sencillamente le das clic y comienzas a escribir. Para editar el texto, pues sencillamente lo seleccionas. Puedes utilizar la ventanita que se abre automáticamente o te puedes ir a inicio normal, eh, y pues aquí ya puedes en el grupo fuente puedes tú cambiar el color, puedes cambiar el tipo de letra, etcétera, etcétera. Pero mira, quiero que veas algo. Voy a seleccionar mi Smart Art y una vez que lo seleccionas se abre automáticamente o se añade automáticamente la pestaña o la ficha de diseño y formato. Yo te voy a recomendar que solamente te enfoques en la ficha de diseño. Y ahora voy a cambiar los colores del tema de mi gráfico. Voy a agarrar, por ejemplo este. Y mira qué pasó con el color del texto que había modificado. ¿Te fijas? Se quitó. ¿Por qué? Porque cada tema de gráfico o cada estilo de gráfico tiene sus propios colores, sus propios tipos de letra. Entonces, pues bueno, no te va a respetar lo que tú hayas puesto o agregado. También tengo estilos de Smart Art. Recuerda que estoy en la ficha de diseño y pues puedo elegir algunos efectos muy pues bonitos, atractivos para enriquecer mi gráfico. Y ahora quiero poner más texto. Muy bien, quieres poner más texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar mi gráfico. Si te das cuenta, cuando lo selecciono se ponen nodos. Los nodos son esos circulitos o cuadritos que tengo aquí y que me ayudan a agrandar mi imagen o mi forma o mi gráfico. Por ejemplo, voy a poner el cursor aquí en uno de los nodos y mira, voy a agrandar. Pero si te das cuenta, a mi gráfico se le agregan nodos porque también puedo modificar el tamaño de mi gráfico con respecto al fondo. Yo puedo mover mi gráfico y de un lugar a otro independientemente del fondo. Por ejemplo, voy a dar clic aquí en donde está adentro del recuadro blanco, clic con el botón derecho, formato de objeto. Así me gusta hacerlo a mí, relleno, y voy a elegir por ejemplo un relleno sólido. Te fijas que es diferente el fondo de mi gráfico que el mismo gráfico. Y voy a poner otro colorcito porque ya no me gustó este. Pero no, un relleno sólido, relleno de trama. Los rellenos de trama siempre me han gustado. Este por ejemplo, este. ¿Te fijas? Es diferente mi fondo y mi gráfico. Por eso cuando yo agrando mi gráfico desde uno de los nodos externos se va a ampliar todo, pero cuando yo sencillamente agrando mi gráfico de una manera interior, pues sencillamente solamente voy a modificar el tamaño de el propio gráfico. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, quiero escribir los periodos o las épocas o las generaciones de la computación. Yo me voy a ir ahora aquí en donde dice crear gráfico, al grupo crear gráfico, y voy a dar clic en donde dice agregar forma, porque son 6 periodos de la computación, entonces me faltan dos más. ¿Cómo puedo yo agregar más formas? Selecciono mi gráfico, le doy clic a esta flechita que está aquí y sencillamente voy presionando enter y se van agregando más viñetas y se van a ir distribuyendo los espacios de una manera más uniforme, los espacios de mi gráfico de una manera más uniforme cada vez que yo agrego una viñeta. Por ejemplo, dentro de esas viñetas ya tengo, me falta una más. Dentro de esas viñetas yo ya tengo predestinado un cuadrito de texto, pero si yo por alguna razón digo quiero, pues el cuadrito de texto que está aquí solamente me va a servir para colocar el año, pero yo quiero colocar también el nombre del acontecimiento, pues sencillamente le doy clic aquí en mi viñeta y me voy aquí de nuevo
grupo crear gráfico, agregar viñeta. Y de hecho lo voy a hacer con todas. Agregar viñeta, ahorita te voy a decir por qué. Agregar viñeta, agregar viñeta, agregar viñeta y agregar viñeta. Ahorita vamos a ver por qué. Yo aquí ya en el primer indicador, sin salirme de, yo puedo mover para donde yo quiera este cuadrito. Yo tengo dos formas de escribir: directo sobre el gráfico, o en esta ventanita que se abre para yo editar mi texto. En la primera viñeta voy a poner primera generación de computadoras, que fue de 1940 a 1956. Clico en el botón derecho copiar, así lo voy a hacer con copy paste. Y pegar. Y voy a poner primera generación. Bueno, también lo voy a copiar y pegar. Voy a poner primera generación. ¿En dónde voy a poner la palabra primera generación? O no lo voy a poner en la misma. No lo voy a poner en la misma viñeta, lo voy a poner en la viñeta que agregué. En la viñeta que agregué es donde voy a poner el nombre del evento o la característica más importante. Que realmente la característica importante es lo que justifica el por qué lo estoy poniendo en la línea del tiempo. ¿Te fijas? Y así lo voy a hacer también, por ejemplo, con la siguiente viñeta o con la siguiente generación. Copiar. Clic y pegar. De nuevo estoy copiando y pegando porque tengo el teclado ocupado. Tengo arriba el micrófono, entonces no puedo. Vengo para arriba del teclado, la base del micrófono, y se me dificulta mucho escribir. Por eso lo estoy haciendo así, no crean que por hacer trampa. Sencillamente doy clic, con el botón derecho y pegar. Y así lo voy a hacer con todas. Entonces voy a pausar el video y ahorita seguimos. Y bueno, chicos, ya he terminado de poner toda la información en cada uno de los marcadores. Ahora sí ya puedo cerrar esta ventana para editar el texto. Y ahora sí ya es momento de editar, si quiero la letra, si quiero editar el color de la fuente, etcétera, etcétera. Ya podría yo hacerlo libremente. En este caso sí lo voy a dejar, porque quiero que también veamos que tengo la opción de agregar imágenes a mi línea del tiempo. Si yo puedo agregar una imagen, ¿cómo? Hay varias formas, ¿eh? Insertar imágenes o imágenes en línea, tú decides. En este caso voy a poner imágenes que ya tengo aquí en mi computadora. Voy a poner solamente un ejemplo, ¿eh? El satélite. Le doy clic e insertar. Y yo ya puedo desde aquí ya ir acomodándolo según el orden en el que yo quiera, perdón, según el espacio de tiempo en el que yo quiera poner la imagen. Le voy a dar clic aquí a la opción de diseño y siempre lo voy a poner que esté delante del texto para poder ponerlo en donde yo quiera. Otra opción para agregar imágenes es, si yo le doy clic a mi cuadro de texto, clic con el botón derecho, formato de forma, yo puedo irme a donde dice, por ejemplo, relleno con degradado o relleno con imagen o textura, y puedo cambiar el diseño de este. Obviamente también puedo agregar una imagen a él, relleno con imagen y textura, y ya yo elijo si sería desde el archivo o en línea. Por ejemplo, voy a poner el proyector, insertar, clic e insertar, y te fijas. Aunque lo ideal no es que aparezca, que esté la imagen junto con el texto. Yo te recomiendo que hagas la primera opción, o que tomes la primera opción, que es insertar ya tu imagen de donde tú quieras. Clic en insertar,
Y pues bueno, selecciones, clic a diseño de imagen, selecciones delante del texto, entonces ahí sí tú ya la vayas poniendo en donde más te convenga o te convenza. Pero también Smart Art te da la venia, por así decirlo, de colocar tu imagen en lugar de uno de los indicadores visuales. Por ejemplo, lo voy a dar clic aquí, clic con el botón derecho, formato de forma, relleno con imagen o textura. Voy a buscar en este caso en línea, aunque no me gusta mucho el buscador que tenemos aquí. Voy a poner la Enya. Enya o fue la Mark One. Creo que fue la Enya. Enter. Y bueno, ahí aparece uy, sí, la primera computadora, ¿no? La pequeña, gran primera computadora. Portátil, ¿no? Era casi casi portátil. Medía unos cuantos edificios de largo, de alto, y unos cuantos metros de largo, imagínate, ¿no? E insertar. Y si te das cuenta, se puso en mi indicador la imagen que yo elegí. Pues es una opción también para trabajar. Bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Cuídense mucho y nos vemos pronto.